6:33, estamos de vuelta con más de Primera Página. Saludamos también a quienes se conectan por nuestra señal en vivo en YouTube, Globovisión en vivo, y nos ven en todo el mundo. Ampliamos la información internacional a esta hora. La consulta popular en Ecuador es noticia este domingo porque marca un punto de inflexión en momentos en que el presidente Daniel Noboa está en el poder tras asumir estos 18 meses que tiene para gobernar e intentar buscar soluciones a la grave crisis de seguridad y de criminalidad que ha vivido ese país durante estos últimos años. Esto se ha visto como un espaldarazo a su gobierno porque triunfaron en la opción del sí 9 de las 11 preguntas que estaban planteadas y que tienen que ver sobre todo con los temas de seguridad, que son la prioridad en la agenda del gobierno actual ecuatoriano. Vamos a consultar sobre este tema a nuestro invitado de esta mañana. Se trata de Alejandro Godoy, es analista internacional, está con nosotros conectado a esta hora desde Bogotá, pero siguiendo los acontecimientos en Ecuador ocurridos este domingo. Buenos días, Alejandro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, como siempre, gracias por la invitación. Así es, se pensaba que este referendo iba a tener un resultado complicado para el presidente Daniel Noboa, Claro. dado la semana anterior por el tema de la sequía, de los 2 días feriados, pero le fue beneficioso. ¿Qué impacto tiene a nivel político? También cómo lo perfila él en caso de que busque la reelección el próximo año, entendiendo que el periodo es muy corto y tiene que también generar, digamos, soluciones en ese plan de seguridad ambicioso que piensa para este modelo de Ecuador que él propuso durante su campaña electoral, y además qué comparación podemos establecer a partir de las otras consultas que se hicieron en el pasado, incluida una en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Sí, sin duda lo que el presidente Daniel Noboa estaba buscando era el respaldo popular como un espaldarazo para tener así la posibilidad, ya se sabe, de su reelección para las elecciones del próximo año. En este caso particular fue bastante bueno para él, ya que de las 11 preguntas tuvo un resultado positivo de 9. Las preguntas de seguridad fueron contestadas con arrolladora mayoría por la población del Ecuador. Hay que recordar que el perfil del elector ecuatoriano ha buscado en los últimos años un líder que sea como de un corte bastante fuerte. Entonces se sabía que en la seguridad esto iba a ser bastante importante frente a lo que se vio en su resultado. Las únicas dos preguntas que no resultaron ganadoras para él, una tiene que ver con el tema laboral, en este sentido, el tema de las horas por cada día, en este caso, y el otro, por supuesto, tenía que ver con si las decisiones de Estado se iban a los tribunales internacionales. Frente a lo que preguntabas de la comparación, es un momento importante en la historia del Ecuador y hay que recordar que viene de la herencia de finales de los años 90, cuando en este caso particular tuvo una importante inestabilidad política, donde en 6 años tuvo cerca de 8 presidentes Ecuador. Por ende, frente a lo que se vivió con Lasso también, que es considerado como un gobernante que no dejó un gran legado, es un importante paso para lo que se está viviendo hoy por hoy en Ecuador, que busca ¿qué? Seguridad ante todo y un ataque frontal a los carteles del narcotráfico. Si vamos a la base de lo que buscan esas preguntas, lo que establece para aprobar en la población y posterior a eso modificar la Constitución, ¿qué implicaciones tendría y qué impacto también pudiera verse a lo inmediato o al mediano plazo en que esto vaya procesándose? Y también cómo se vería el rechazo a las otras dos preguntas, que por cierto es un rechazo que capitalizó el correísmo, que celebró que esas dos en particular no fueran aprobadas. Sí, en cuanto a la seguridad, lo que a nivel internacional se teme es una radicalización dentro de la postura de Daniel Noboa, como lo vimos a inicios de este mes que se conoció a nivel internacional con el lamentable ingreso a la Embajada de México y lo cual fue condenado en términos internacionales. Y por el otro lado, por supuesto, en cuanto al tema de la aceptación de los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción, donde el no tuvo una mayoría del 65%, como lo vimos, y por el otro lado el tema de las horas laborales, de poderlo pagar diario, en este caso muy similar al modelo estadounidense también, lo que se dice es que, claro, fue una ventaja dentro del correísmo, una ayuda fuerte, porque esto estaría diciendo que las multinacionales y demás no podrían aplicar este modelo que se considera que genera inseguridad en el término laboral.
Muy bien, Alejandro, ya dejando el tema de Ecuador a un lado, vamos a ampliar lo que tiene que ver con su país, Colombia, respecto a lo que ocurrió este domingo en las calles de las principales ciudades de la nación neogranadina, donde cientos de miles de personas salieron a protestar contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, una manifestación que ha sido considerada como la mayor protesta desde que el gobernante de izquierdas asumió el poder en ese país. Vamos a ver la información a continuación. Unas 500.000 personas protestaron el domingo en las principales ciudades de Colombia contra el gobierno de Gustavo Petro. Es la mayor manifestación en su contra desde que llegó al poder hace 20 meses. A la protesta se sumaron organizaciones médicas, la oposición, fuerzas políticas de centro y algunos antiguos aliados de izquierda con diversos clamores. Están en contra de los proyectos de Petro para que el servicio de salud esté en manos del Estado, su iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y las negociaciones de paz con grupos armados que no han detenido la violencia. Petro llegó al poder hace casi 2 años como el primer izquierdista en gobernar un país tradicionalmente dirigido por élites conservadoras. Según la encuestadora Inbamer, Petro tiene un 60% de desaprobación. Ha ido perdiendo apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y también en la plaza pública donde suele ser muy activo. En las principales capitales, Cali, Medellín y Barranquilla, hubo cerca de 500.000 de manifestantes, según cifras oficiales. Solo en Medellín salieron a protestar unas 350.000 personas, de acuerdo con la personería. Bueno, las imágenes hablan por sí solas, sin embargo, el presidente Gustavo Petro salió a decir a través de su cuenta en Twitter, en un largo comunicado, que las protestas eran débiles y que los números no eran tales como los que dicen algunos grupos sociales, dirigentes políticos y también partidos que respaldaron esta movilización. ¿Cómo usted ve el panorama político en Colombia? ¿Qué mensaje dan estas protestas en momentos en que el presidente Petro está en popularidad en mínimos históricos? ¿Usted cómo ve este clamor de la población en este momento? Sí, nos encontramos en Colombia en un momento de amplia polarización política. Recordar que a finales de la semana pasada se dio con mucha incertidumbre la declaración del Día Cívico del viernes, que fue de igual manera el aniversario del nacimiento de la guerrilla conocida como el M-19, que se fundó el 19 de abril. En ese caso específico, esto lo que hizo fue darle mayor gasolina, como decimos en Colombia, a los partidos de oposición, al Centro Democrático, Cambio Radical, el partido de la U, que aprovecharon esto para llamar y clamar para que la población asistiera más. Estamos viviendo un momento donde las reformas a la salud, la reforma pensional están en el centro del debate y adicionalmente a eso, con la encuesta que salió a finales también de la semana pasada, donde la baja popularidad así es del presidente Petro, pues, cercana al 30%, pues afecta muchísimo lo que es la gobernabilidad. Si bien las cifras oficiales fueron cercanas de 250.000 personas que asistieron a las marchas en las ciudades principales de Colombia, por el otro lado, en cuanto a cifras no oficiales, se habla, por ejemplo, que en la segunda ciudad de Colombia, que es Medellín, cerca de 500.000 personas asistieron. Y fue muy simbólico que aquí en la capital, en Bogotá, por ejemplo, a lo que es la famosa Plaza de Bolívar se llenó completamente y eso no se veía desde hace muchísimos años. Por ende, el mensaje es claro y salió ya varias de las voces del gobierno, como la ministra Susana Muhammad, que es la de Ambiente, el ministro del Interior Velasco, la misma Laura Sarabia, que es una de las personas más cercanas al presidente Petro y que le habla al oído, y dieron un mensaje de que hay que escuchar las necesidades de la gente, que hay que gobernar para todos independientemente de por quienes hayan votado. Y ese es el llamado que hacen diferentes grupos sociales, también partidos políticos, incluso la sociedad civil, que le piden al jefe de Estado que tienda puentes en este gobierno. ¿Cómo usted ve digamos, la posición, los apoyos que tiene en este momento el presidente Petro, que en principio comenzó gobernando con el apoyo en el Congreso, debido a las alianzas que hizo con diferentes partidos políticos tradicionales que ha gobernado Colombia históricamente? Y además, ¿usted creería que estos grupos sociales que en este momento están manifestándose en las calles, la sociedad civil, los opositores a su gobierno, buscan derrocarlo, como él dice, como ha declarado en varias oportunidades? Sin duda lo que se busca es que se dé un mensaje de consenso. Así es, cuando el gobierno del presidente Petro empezó, se había dado un mensaje del consenso nacional, del acuerdo nacional con los diferentes partidos, lo cual se ha diluido y vemos que ha sido una torpeza en cuanto a la aprobación de todas sus reformas
y lo cual ha causado una mayor polarización en el escenario político. Desde ningún punto de vista creería que se busca el derrocamiento del presidente, sino lo que se busca es un mensaje de, oiga, señor presidente, buscamos que nos escuche, que negocie, que concilie, y eso es lo que se ve desde todos los grupos, porque en varios análisis que ya se han hecho no se puede dar como una victoria de los partidos de oposición, sino como un clamor general desde todos los estamentos de la sociedad, por ejemplo, la gran preocupación del sistema de salud de Colombia, qué va a suceder y demás, donde gran cantidad de médicos, por ejemplo, asistieron a las marchas. Al margen de las reformas que él ha propuesto, ¿usted cree que la situación se ha atizado también debido a lo que él dijo que sería una propuesta de constituyente para el país? ¿Qué implicaciones tendría y también qué probabilidades habría de que eso pueda aprobarse o avanzar? Por un lado, los tiempos legales en Colombia no darían, porque esto tendría que haberse propuesto desde el día 1 de su gobierno para que se pudiera empezar a discutir en el Congreso. Por el otro lado, él ha dicho, y eso fue también lo que causó muchísimo resquemor, muchísima oposición en diferentes sectores sociales, que las formas no importaban y por ende envió un mensaje como de no reconocemos la Constitución o no reconocemos su proceso, y sus mismos aliados, por ejemplo, como Antonio Navarro Wolf, que participó en la constituyente de la Constitución de 1991, han dicho que no es necesario y que eso sería